Queridos amigos, que el Señor Jesús les bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este espacio donde emitimos la palabra del Señor, palabras de vida. Es un placer estar con ustedes para la honra y la gloria del Señor, poder estudiar la palabra juntos. Y como siempre, antes de comenzar, pues vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, el cual fue el que ha dado la palabra a los profetas. Y vamos a tener un temario bastante interesante. Pero antes de abrir la palabra del Señor, pues vamos a pedirle a Él que nos guíe de la mejor manera. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, qué bueno saber que hoy nos diste vida y que podemos sentir tu amor, tu protección eh, en estos momentos tan difíciles y complicados que el mundo está viviendo. Pero quiero pedirte, bendito Señor, una bendición especial para cada uno de los que están aquí, listos para estudiar tu palabra, escuchar este temario, que sea una gran bendición. Pero queremos de que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe de la mejor manera para comprender lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este es un temario que lo he llamado la profecía en la historia. Y yo creo que ustedes han escuchado muchas veces cómo grupos como los adventistas del séptimo día, incluso grupos de otras denominaciones, hablan del pronto regreso de Jesús. Pero la pregunta sería, ¿y en base de qué es que nosotros, o se dice de que Jesús viene pronto? En el caso mío, yo como adventista, creo que Cristo pronto ha de venir. Pero exactamente, ¿cuáles son las bases para tener tal afirmación de que el Señor viene pronto? Pues mis hermanos, el estudio de la palabra del Señor nos va a enseñar exactamente cuáles las señales o cuáles son los textos, cuáles son los capítulos, cuáles son los libros exactos para entender cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar, pues tengo que tener esto, que ustedes tengan esto en mente, porque vienen algunas predicaciones que van a complementar este estudio tan importante. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de otras denominaciones, donde algunos libros de la Biblia los excluyen. Por ejemplo, alguna persona me decía una vez de que el Antiguo Testamento no lo aceptaban en su religión. Otros me decían que el libro Apocalipsis no, solamente el Nuevo Testamento, no el Antiguo y el Apocalipsis tampoco. Y usted va a encontrar diferentes iglesias que tienen este problema, que no tienen la totalidad de la Biblia. Y una de las razones que he encontrado este fenómeno de que muchas iglesias no aceptan, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, es debido a que hay símbolos que se mencionan allí. Por ejemplo, vamos a ver bestias que salen del mar, una bestia que sale del mar, otra bestia que sale de la tierra, otra que sale del abismo. Y usted va a encontrar una cantidad de elementos allí que dan pues como miedo. Y el asunto es que hay un principio hermenéutico que enseña o dice de que la Biblia es su propio intérprete. Nosotros no podemos interpretar la Biblia a nuestro modo. Nosotros no podemos interpretar la Biblia como nosotros queramos, sino que hay unos principios básicos y muy importantes a la hora de la comprensión de la palabra del Señor. Entonces, para nosotros entender el Apocalipsis, tenemos que comenzar con el libro de Daniel. En otras palabras, el libro del Apocalipsis es el hermanito, o más bien es la continuación del libro de Daniel. Yo digo que Daniel y Apocalipsis son libros hermanos, pero realmente el libro de Apocalipsis es la continuación, o más bien la ampliación del libro de Daniel. Y teniendo eso en mente, pues obviamente para entender este Apocalipsis tenemos que primero estudiar el libro de Apocalipsis y claro, otras partes de la Biblia para poder entender correctamente lo que el libro del Apocalipsis nos quiere enseñar. Entonces, mis hermanos y queridos amigos, tengan en mente que cuando ustedes escuchen a algunas personas decir de que no entienden el libro de Apocalipsis, pues hay que llevarlos primero el libro de Daniel, porque allí vamos a explicar algunos símbolos importantes. Hoy vamos a comenzar con el libro de Daniel, el capítulo 2. El capítulo 2
va a ser nuestra base del estudio de este momento y para lo que viene también. Nosotros tenemos una metodología de estudio y es que nosotros tenemos el método histórico, o sea que a través de la historia se va a ver el cumplimiento de las profecías. Y esta primera presentación, esta primera visión, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y vamos a comenzar desde el verso 1, cómo es que comienza esta historia y cómo es que Daniel, especialmente el capítulo 2, nos va a llevar hasta la segunda venida de Jesús. Dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí vemos claramente cómo es que este rey que se acuesta y a dormir y comienza a tener algunos sueños bien interesantes. El verso 2 dice, hizo llamar el rey, escuche muy bien, a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Alguien de pronto de ustedes estará preguntándose, bueno, ¿y qué quiere decir magos, astrólogos, encantadores y caldeos? Bueno, más adelante vamos a explicar exactamente a qué se está refiriendo. Luego viene el verso 3 y dice, y el rey les dijo, ¿a quiénes? A estos encantadores, a estos magos, a estos caldeos, y les dijo así, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por no saber el sueño. O sea, él está preocupado porque, bueno, tuvo un sueño y tuvo que haberlo dejado como inquieto porque, bueno, llama a estas personas y les dice, yo he tenido un sueño, pero realmente no sé qué significa. Por eso los llama a él, ¿no? A ellos. Y dice el verso 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores en gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Entonces aquí el rey está esperando, obviamente si está contando con adivinos, está contando que ellos le resuelvan el problema, este enigma tan grande que tiene, que le interpreten su sueño. Pero ojo, aquí él está diciendo, bueno, si yo lo que yo soñé, si ustedes son muy adivinos, pues tiene que decirme qué fue lo que soñé y su interpretación. El verso siguiente dice, respondiendo por segunda vez, y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Vea, él está esperando que le muestren qué soñó y su interpretación. Pero estos magos están diciendo, bueno, pues díganos qué fue lo que usted soñó y nosotros le vamos a dar la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha olvidado. En otras palabras, como que se están saliendo por la tangente, están desviando el asunto porque claro, como el rey ha olvidado qué fue lo que soñó, entonces ellos saben que no pueden interpretar el sueño porque no saben exactamente de qué es. Dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decime pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Entonces, el rey básicamente se va, por decirlo así, no se deja manipular, sino que dicen, bueno, aquí estoy, simplemente me van a decir qué es lo que soñé, porque si yo les digo de que ustedes, si yo les digo qué fue lo que soñé, pues realmente ustedes me van a decir cualquier cosa y el asunto acabó. Entonces, él los está colocando entre la espada y la pared y les está diciendo, bueno, me van a decir. Entonces, vea lo que dice el verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey
príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. En otras palabras, bueno, antes los que han tenido sueños, algunas cosas de estas, pues simplemente comentaban y se le daba su interpretación. Pero el verso 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil, claro, porque lo ha olvidado, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo quienes, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Entonces, sigue diciendo el verso 12 al 13, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matase a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Recordemos de que Daniel era parte de esta comitiva que tenía el rey. Habían caldeos, magos, ¿verdad? Y lo que era Daniel y algunos de sus amigos, ¿verdad? Que se mencionan después, ellos hacían parte de este grupo especial donde el rey podía consultar cualquier situación y ellos estaban para ese momento, para poder, para estas ocasiones, para poderle ayudar al rey y poder hacer de que él tenga que actuar de la manera en que tenga que actuar. Pero vamos a permitir que poder explicar ¿qué quiere decir estos personajes que salieron allí como magos, caldeos y toda esta situación? Bueno, vamos a ver las definiciones a qué es que este rey estaba consultando. Por ejemplo, vamos a encontrar la definición de magos. ¿Qué es mago lo que se menciona allí? Bueno, esto fue sacado del diccionario y todo esto lo he investigado en el comentario bíblico adventista en la página 736. Dice de la siguiente manera: Hartom, que viene del hebreo, alguien que echa mano de la brujería o emplea poderes logrados gracias al auxilio y el control de los espíritus malignos. O sea, en otras palabras, el rey estaba consultando pues, a espiritistas, ¿verdad? Pero aquí tenemos la definición de magos, pero vea lo que sigue diciendo ahí. Estos también se conocían como horoscopista. ¿Ustedes recuerdan de dónde viene la palabra horoscopista? Sí, mis hermanos, viene del horóscopo. Yo creo que ustedes saben muy bien, el horóscopo servía ¿para qué? Para adivinar el futuro. Y nosotros sabemos claramente que en la palabra del Señor, Dios había prohibido o prohíbe en su palabra de que no es bueno consultar a divinos. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos horoscopistas o esta clase de magos? Lo que hacían era que, como trazando líneas y círculos mágicos, ellos eran conocidos como los hechiceros, ¿verdad? La palabra, allá en los que tengan la Extrón, en la página o en el número 2748, usted va a encontrar que allí los denomina como hechiceros o magos. Y pues usted va a encontrar que estos personajes eran muy conocidos en la antigüedad, no solamente en Babilonia, sino en otras culturas. Y básicamente ellos, obviamente, practicaban brujería como la que nosotros conocemos en el día de hoy. O sea, en otras palabras, todo lo que tiene que ver con brujería, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de magia negra, incluso magia blanca, esto venía desde la antigüedad. Pero recuerden que Babilonia es conocido como la ciudad, ¿verdad?, de la confusión, de la mentira, y que tiempo después se fue regando toda esa ideología, toda esa práctica de los babilónicos, que hasta el día de hoy estas prácticas están aún vivas. Ahora, ya vimos que es la definición de magos. Ahora, viene otra definición de astrólogos. Y bueno, esta palabra ashaf prácticamente dice que en la antigüedad y en la Edad Media se cultivó como una ciencia en que se mezclaba la astronomía con la magia. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué quiere decir astronomía? ¿Será que astronomía es lo mismo que la astrología? Bueno, ¿la astronomía qué es? La astronomía es la ciencia que estudia
los planetas, todo lo que tiene que ver con el universo, ¿verdad? Es la ciencia que estudia los planetas, los soles, el sol, las estrellas, la luna y todo lo que tiene que ver en el firmamento. Pero los antiguos, con esta ciencia, con la astronomía, comenzaron a hacer magia también. Es la combinación de astrología con la magia y eso se conoce como astrología. Y dice acá, en las escrituras se refiere a los siguientes dos grupos de actividades. Uno en hebreo, Ashafin, o que viene también del arameo, Ashafin, derivado, que quiere decir exorcista, ¿verdad? Y el punto 2 es que en hebreo, Shamayim, Shamayim quiere decir también, o viene también de cielos, del cielo. Esto quiere decir que eran contempladores de los cielos. O sea, esta clase se le menciona junto con los que observan las estrellas. ¿Y para qué observar las estrellas? ¿Para qué? Para adivinar el futuro. Entonces aquí vemos que ellos, de pronto los anteriores, los magos hacían círculo y cosas de estas para averiguar o para adivinar el futuro. Lo que hace esta clase especial es que miran las estrellas, ¿verdad? Y el cielo, todo lo que tiene que ver allá los planetas, para ellos poder adivinar el futuro. Lo que identificaría a los astrólogos en general, hombres que intentan predecir los eventos terrenales por medio de la observación de las posiciones de las estrellas y las conjunciones de los planetas, del Sol y de la Luna. Por ejemplo, vemos ahí una cita de Segunda de Reyes 17:16. Cuando tengan tiempo, ustedes pueden revisar esta cita de Segunda de Reyes 17 y el verso 16. Esto se hacía, sigue diciendo, esto se hacía conjuntamente con la lectura de los signos del zodiaco. Y alguien va a decir, o sea, que los signos del zodiaco ya existían antes. Claro, mis hermanos, los signos de zodiacos, esto venía de los tiempos de Babilonia. Y vuelvamente a repetir, esto es un asunto donde se practicaba la brujería, era utilizado para adivinar el futuro. Después vienen los encantadores, ¿verdad? El cantador Hashaf, término que se aplica al que encanta o tiene virtud para encantar por parte de la magia. Tremendo. Y después viene algo que es el caldeo. Era Kasdai, mago o caldeo profesional. En otras palabras, y algunos teólogos, especialmente la arqueología, muestra que el caldeo era, por decirlo así, como el sumo sacerdote de la brujería, era el principal de todos los brujos que estaban en este lugar. Entonces, los magos caldeos que practicaban las ciencias ocultas tenían dos tipos de magia que eran las siguientes. Escuche muy bien, estamos hablando de los tiempos de Babilonia. Había magia blanca que conformaba parte del culto para el cual se comunicaban los magos con los espíritus superiores. ¿Se dan cuenta de dónde viene la magia blanca? Y obviamente tenemos la magia negra que condenada por la religión, hecha por los hechiceros que explotaban las malas pasiones. O sea, en otras palabras, ellos practicaban tanto la magia negra como la magia blanca. Y hoy en día, yo he escuchado de muchas personas hoy en día que dicen que de pronto le han hecho brujería de la mala o negra y van a consultar a personas que practican supuestamente la magia blanca y para solucionar el problema que tiene. Pero mis hermanos, tanto el uno como el otro, sea negra, sea blanca o el color que usted quiera, esto es manejado por Satanás. Por eso nosotros no debemos de consultar a los adivinos. Eso claramente lo dice la palabra del Señor. Y por eso es que aquí se está consultando, el rey está consultando para poder adivinar el futuro en cuanto a este sueño. Rápidamente se le fueron a Daniel, le comunicaron de lo que había sucedido y él con sus amigos, compañeros, fueron a hacer lo que deberían de hacer o nosotros debemos de hacer. Fueron a orar a Dios, a consultar a Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Nuestra fuente de buscar, ¿verdad? La interpretación, incluso de las mismas profecías, los designios nuestros en nuestras vidas, lo que Dios quiere para nosotros, precisamente está en la palabra del Señor que Dios pues nos ha dejado gracias a Él, ¿verdad? Entonces, cuando ya después de que hubo el ayuno y la oración que hicieron los profetas, el profeta Daniel y sus amigos, se fueron a hablar con el rey. Entonces, en el verso 31 del capítulo 2 dice, tú, oh rey,
¿Qué es lo que veías? He aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces, más o menos ahí tenemos una imagen de lo que había visto, lo que había visto el rey. El verso siguiente sigue diciendo, la cabeza de esta imagen era de oro. ¿De oro qué? De oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces claramente vemos aquí una imagen con 4 metales distintos, ¿verdad? El oro, la plata, el bronce, el hierro. Y sigue diciendo el verso 35. Bueno, y el verso anterior decía de que llegó una piedra, ¿verdad? Y que golpeó la imagen. Entonces, eso está en el verso 34, donde dice que hirió la imagen a sus pies cuando pegó esta piedra. Y el verso 35 dice, entonces fueron pues desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras de verano, y se las llevó el viento, mas ellos y se los llevó el viento, que de ellos quedará rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces aquí vemos que esta piedra que pegó en los pies de esta estatua que fue desmenuzado, dice que se hizo una gran montaña, un gran monte y llenó toda la tierra. Y sigue diciendo el verso 37 y le dice así, aquí viene, o sea, le dice qué fue lo que soñó, ahora le va a decir su interpretación. Y le dice así, tú, oh rey, verso 37, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y tú has dado el dominio sobre todo. Y le dice la interpretación, tú eres esa cabeza de oro. Entonces, aquella imagen que Nabucodonosor había visto y que la cabeza era de oro y después seguía la de plata, esa cabeza representaba a él. Y el verso 39 dice, y después de ti, le va a decir, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces aquí vemos que le está diciendo, ok, esa cabeza de oro representa tú, pero lo que viene después es que ese reino tuyo va a ser cambiado a otro, va a ser dado a otro. Entonces la historia claramente nos dice que en el año 626 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo dominó el Imperio Romano esta parte del Medio Oriente y se conoció como el Imperio Babilónico. Después en el verso 41 dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y de parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Bueno, este texto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero claramente el texto nos muestra que después de del Imperio Romano, de Babilonia, llegaron los medos y los persas. Del año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Después viene, la historia lo podemos mostrar también con la Biblia, que después de los medios y los persas vino el imperio griego o macedonio, ¿verdad? Y este imperio griego llegó estuvo en el año 331 hasta el año 668 antes de Cristo.
Entonces, ya vimos Babilonia, Medo-Persa, después viene Grecia. Y el verso 40 dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas y desmenuzará y quebrantará todo. Pues la Biblia solamente nos habla de Babilonia, o sea, por lo menos en estos capítulos, de este capítulo de Babilonia, los medios y los persas, después viene Grecia, la Biblia, otras partes de la Biblia nos corrobora quién reemplazó a quién, pero la Biblia no nos menciona por nombre propio que iba a reemplazar a Grecia, pero la historia es lógica y obvia porque después de esto, después de los griegos, vino el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estuvo dominando la tierra desde el año 168 antes de Cristo, ¿verdad? Hasta el año 476 después de Cristo. O sea, tuvo periodo el antes y el después. Y es aquí en este periodo cuando Jesús nació. Ustedes recordarán la historia que dice que estaban los soldados romanos y fueron los que crucificaron a Jesús. O sea, fue en esta misma época donde Cristo nació, ¿verdad? Entonces, el año 168 antes de Cristo y 476 después de Cristo. Entonces, para recordar rápidamente, viene Babilonia y fue en la época cuando Daniel recibe la visión que Dios le muestra, porque Dios le muestra que ese sueño que ha tenido el rey, después de Babilonia vendrían los medos y los persas, después de los medos y los persas vendría Grecia, después de Grecia vendría el cuerno pequeño. Ahora, sigue diciendo, y lo que viste de los pies, que ese fue el texto que de pronto leímos anteriormente, pero realmente está ubicado acá, y lo que viste de los pies y los dedos, o sea, hablando de allí en la parte de abajo de los pies, y en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Entonces, claramente aquí vamos a ver cómo es que este reino dividido, ¿verdad? O más bien, estos pies, o estos pies que generalmente, pues cualquier persona tiene, pues 10 dedos, ¿no? Una persona normal tiene 10 dedos, va a representar de que aquel imperio que vimos en las piernas, o sea, el imperio romano, se iba a dividir en 10 partes, ¿sí? Y pues ya no va a ser ese reino romano fuerte, agresivo, peligroso, invasor, ¿verdad? Sino que ya el reino se va a dividir en 10 partes. El verso 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte del barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, nos dice la historia que en el año 476, durante todo ese tiempo, alrededor del año 476, llegaron las invasiones bárbaras, ¿verdad? Y ellos que venían, unas tribus que venían del norte, comenzaron a invadir este imperio y prácticamente comenzaron a fragmentarlo, a partirlo, porque muchos de estos invasores que venían de diferentes lugares tomaban ciertas partes de Europa. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Entonces, aquí vemos la división de cómo se dividió el Imperio Romano. Claramente la historia muestra que llegaron ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. Y ahí vemos que esta división fue la primera, o sea, la gran división primera que se hizo. Entonces aquí vemos en este mapa cómo, por ejemplo, fue dividido el reino. Entonces, por ejemplo, tenemos los suevos. Por ejemplo, los suevos, ¿quiénes serían actualmente? Serían los portugueses. También tenemos los visigodos, ¿verdad? Aquí tenemos los visigodos, que se podría decir que sería lo que nosotros conocemos hoy como España, ¿verdad? Después llegaron más arriba, tenemos los francos, que serían los franceses. Arriba, usted lee que dice anglosajones, anglo y sajones, que eran dos tribus distintas. Ellos se unieron y tomaron este lugar. Y básicamente podríamos decir que hoy en día serían los ingleses, ¿verdad?
Y más abajo tenemos entonces alamanes, serían como los alemanes. Y tenemos también los burgundios, sería como lo que sería como Suiza, toda esta parte. Pero tenemos lombardos, ostrogodos, érulos, vándalos. Por ejemplo, los ostrogodos, los lombardos serían como los Austria, sería más o menos. Y ya lo que es ostrogodos, érulos y vándalos, realmente ellos no tuvieron descendientes, porque vamos a ver qué fue lo que pasó más adelante, porque la Biblia nos explica qué fue lo que sucedió con estas tribus. Entonces ya tenemos esta división inicialmente y el Imperio Romano fue dividido en estas 10 partes. Entonces comenzó a ser, al ser fragmentado, a ser partido de esta manera, pues básicamente ya no tenía la fuerza y el poder que tuvo primero como república, y a medida que se fue expandiendo, ya se conocía como Imperio Romano. Entonces, el capítulo 2 y el verso 43 dice de la siguiente manera: así como viste, le va a decir el Daniel al rey, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, en otras palabras, en la forma, así como quedó o está dividida el Imperio Romano, o va a quedar dividido, le dice Daniel, así como se va a dividir este reino, este poder, pues así como se ha tratado, se trata de mezclar el hierro con el barro, o sea, es una mezcla rara. Usted podrá pegar tal vez algunos metales con otros metales, pero mezclar hierro con barro, no. Entonces ahí le dice claramente que así como como hay esta mezcla, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y vamos a ver un poquito más adelante, a través de la historia, que cuando el Imperio Romano estaba fragmentado, ya se habían creado algunos países, algunos trataron de unir o unificar nuevamente el Imperio Romano. ¿A través de qué? De, por ejemplo, se hacían matrimonios, contratos matrimoniales, que el rey daba a su hija al rey de no sé qué para que se casara con su hijo con otros países, porque muchos trataban nuevamente de unificar aquel Imperio Romano, pero lamentablemente no lo lograron hacer. ¿Y cuáles fueron las alianzas? No solamente alianzas matrimoniales, sino que también algunas alianzas que se hicieron entre países para ellos poco a poco unificar el Imperio Romano. Por ejemplo, vamos a ver esta diapositiva bien interesante, que dice que en 1596 estaba Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas, lo que hoy actualmente se conoce como los Países Bajos o como Holanda, ¿verdad? Se comprometieron a ayudarse mutuamente para combatir a España. Para los años 1500, a esa época, recuerde que los dueños de los mares eran los españoles. Y los españoles, en otras palabras, era como se podría decir casi que la potencia mundial de aquella época, y algunos países habían hecho, por ejemplo, ellos tuvieron muchos inconvenientes, y los ingleses especialmente con España, y recordemos de que España, país católico, Inglaterra, un país protestante, y ellos querían evitar, ¿verdad?, de que España les pusieran toda esta cantidad de problemas que tenían incluso en el mar. Ellos no podían navegar tranquilamente porque España se los prohibía, los atacaban y muchas cosas así. Entonces hubo esta alianza y después vino algo que se conoció como la Triple Alianza. ¿Y cuándo se dio? En 1668 y fue firmada por Inglaterra, Suecia y las Provincias Unidas, o sea, los Países Bajos, y tenían como objetivo detener la política expansionista del rey Luis XVI de Francia. Entonces, ahora aquí ya el problema no es con España, sino que ahora el problema va a ser con Francia. Entonces, estos tres países se unieron, pero la idea es que también otros países se unieran con ellos para poder parar lo que estaba haciendo Luis, no el Luis XVI, sino Luis XIV. Querían hacer eso, detenerlo. Pero obviamente detrás de todo este asunto estaba la idea de nuevamente unificar
el Imperio Romano. Después vino en 1815, se firmó en París algo que se conoció como la Santa Alianza, con el fin de mantener firme el sistema político del monarquismo cristiano. Entonces algunos países querían tener toda esa monarquía cristiana, ¿verdad? Que se unieran hacia lo mismo, pero como todos, siempre hubo países que no quisieron. Entonces, claramente la palabra del Señor en el libro de Daniel, como hayamos leído en el capítulo 2, vamos a encontrar de que ellos, la profecía menciona de que ellos no se iba a unificar como era el Imperio Romano. Después llegó en 1882, tiempo después, algo que se conoció como también la Triple Alianza, la más conocida de todas ellas, que fue firmada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, para protegerse de un posible ataque del Reino de Francia. Ustedes recuerdan también que en esa época estaba gobernando Napoleón, ¿verdad? Ese hombre bajito, ¿verdad? De estatura, pero que él quería prácticamente ser el César, que él quería gobernar y rescatar nuevamente el Imperio Romano. Pero la profecía era muy clara en el capítulo 2 en cuanto a este asunto de que esto iba a ser imposible. Ustedes recordarán que el texto dice que no se unirá, ¿verdad? Así como viste el verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. No se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, la profecía, el verso 43 es muy claro, que hicieran lo que hicieran, que se fueran a unir como se fueran a unir, de todas maneras no lo iban a lograr. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, porque la profecía, la palabra es palabra del Señor. Y si el Señor dice que es así, es así. Y muchos han tratado de pronto ir en contra de la palabra del Señor, tratar de cambiar la historia, tratar de cambiar, por decirlo así, la profecía, tratar no cambiar la historia, sino que la historia tome otro rumbo distinto, ¿verdad? Cuando Dios ha decretado algo, hermanos, pues es muy difícil que el ser humano lo pueda quitar. Entonces, más adelante, para 1949, ya 1949 es algo todavía mucho más cercano a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Se formó la organización del Tratado del Atlántico del Norte. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado la famosa OTAN, ¿verdad? OTAN, que es el Tratado del Atlántico del Norte. Entonces, aquí vemos otro intento de querer unificar el Imperio Romano, pero lamentablemente no lo lograron. Entonces, a ver, ¿dónde se me quedó? Ok, entonces después vino el año 1955. ¿Y qué fue lo que se creó en 1955? En 1955 se creó lo que se conoce como la Unión Europea Occidental, con el apoyo de ¿quién? Con el apoyo de los Estados Unidos, para que fuera como un escudo contra las amenazas del bloque soviético. Recordemos que ya el comunismo, ¿verdad?, estaba se estaba, por decir así, como levantándose, el socialismo como tal, y lo que hace es toda esa Unión Europea Occidental, se tratan de unirse para combatir contra el bloque soviético que se estaba levantando en esta época. Pero vuelvo y repito, el verso 43, que así hicieran lo que hicieran, así trataran de unir como fuera el que fuera, de todas maneras la palabra del Señor dice que no lo iban a lograr. Después llegó algo que se conoció como, dice, para la creación de un área de libre comercio. 7 naciones de Europa crearon, ¿en qué año? En 1960, la Asociación Europea de Libre Comercio.
Entonces, ahora, la idea de todas estas unificaciones extrañas y raras, la idea de este asunto es que la idea era volver a buscar la unificación del imperio romano. Pero vuelvo y repito, la palabra del Señor es muy clara en cuanto a este asunto, no lo iban a lograr. Después llegó en 1994, se formó la Asociación por la Paz para ampliar la OTAN, con estados de Europa Oriental llegando en 1996 a tener 26 miembros. Finalmente, el 1 de noviembre de 1993, 2 estados firmaron el Tratado de Maastricht, hoy conocido como la Unión Europea. Qué interesante, ¿han escuchado la Unión Europea? Y escuchen muy bien, esta alianza quedó asegurada económicamente con una moneda única. A ver, ¿y cómo se llama esa moneda única? ¿Cómo la podríamos llamar nosotros? El euro, ¿verdad? Pero ustedes van a saber de que algunos países no se unieron a este asunto. Por ejemplo, vamos a ver que Inglaterra no manejan el euro, sino que ellos tienen las libras esterlinas. Entonces aquí vemos otro intento de Satanás de volver a unificar el imperio romano y no lo lograron. Y dice que con países candidatos que todavía desean unirse a ella. Bueno, hoy en día están tratando de unificarse nuevamente, pero bueno, la profecía es muy clara. Entonces nosotros vemos estos 3 intentos tan importantes que ha tenido, por ejemplo, estaba Napoleón, como les estaba diciendo hace un momento. Napoleón, aquel hombre bajito de estatura, pero con un espíritu emprendedor de una manera tremenda. Napoleón quería ser el César. Por eso es que ustedes van a ver algunas pinturas de Napoleón que él tiene como coronas de laurel en la cabeza, porque él se creía, o él creía, o pensaba que iba a lograr, y su gran deseo era de unificar el imperio romano, ¿verdad? Pero ¿lo logró? No, básicamente no pudo. El imperio siguió dividido, o más bien no pudo unificarlo. Después llegó Guillermo I. Este Guillermo I fue el de la Primera Guerra Mundial, y detrás de eso, de todo esto, lo que sucedió en ese lugar, en esa Primera Guerra Mundial, la idea era la unificación de otra vez del Imperio Romano. ¿Lo logró? Claro que no lo lograron, no lo pudo hacer. Y después llegó uno de los, podríamos decir, grandes asesinos que ha tenido la humanidad, y tenemos a Hitler, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien la cantidad de personas, millones de personas que Hitler asesinó. Pero ¿qué es lo que tenía en mente? Lo que tenía en mente era también unificar el Imperio Romano. Y es algo bien interesante. Si ustedes leen la historia del deseo de Hitler, no solamente era gobernar Europa, él quería prácticamente gobernar todo el mundo. Me gusta leer un poco de historia en cuanto a este asunto, y hace unos años encontré que Hitler quería colocar algunas bases principales en toda América, desde todo lo que era Sudamérica, Centroamérica, y por eso es que en algunos lugares de Latinoamérica usted van a encontrar que hay descendientes de alemanes. Bueno, unos porque huyeron de la guerra, pero ustedes van a encontrar que otros fueron puestos, generales que fueron puestos, o personas del ejército que fueron puestos para controlar lo que eran los puertos de muchos países, pero muchos de ellos se quedaron después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Pues muchos de estos alemanes quedaron en estos países, y ahí se casaron, tuvieron sus hijos, y bueno, ahí siguieron sus vidas, pero muchos quedaron atrapados en estos países después de que acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí vemos claramente 3 personajes, por lo menos, ¿verdad? Napoleón, Guillermo I y Hitler, donde ellos quisieron unificar el Imperio Romano, pero la profecía decía,
dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. ¿A otro qué? A otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, ¿para quién? Para siempre. Entonces aquí vemos que esta profecía menciona algo interesante. En los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? En el momento de la división del Imperio Romano, claro, cuando se divide el Imperio Romano en 10 partes, y aquí viene la pregunta, si aquí dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ¿qué quiere decir? ¿Que es la segunda venida de Jesús? Claro que sí, porque dice que ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, o sea, y este reino va a permanecer ¿para qué? Para siempre. No es otra cosa, mis queridos hermanos, que es la segunda venida de Jesús. Entonces, si tenemos los textos completos, lo voy a leer directamente de la Biblia, ¿verdad? Porque aquí tenemos solamente el 44. Verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ya vimos alianzas comerciales, alianzas entre países para combatir otros países, por ejemplo. Y dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán, porque el texto lo dice, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Ok? Y después dice, y en los días de estos reyes, o sea, ¿cómo así que en los días de estos reyes? El Dios del cielo, que es el verso 44 que tenemos en la diapositiva, se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Claramente es una declaración de que es el reino de Dios. Después dice el verso 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, mis hermanos, claramente Dios en la visión le hace ver de que está el imperio de Babilonia, que es el imperio de Nabucodonosor, que después vendrían los medos y los persas, después Grecia, después Roma, y que después de que Roma se divide, dice que se iba a dividir el imperio romano. O más bien, en la división iba a venir el reino de Jesús, o sea, la segunda venida de Jesús. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Por qué cuando hubo la división en el año 476 del Imperio Romano, y el texto dice que en los días de estos reyes, ¿por qué Cristo no ha venido? Entonces alguien va a decir, bueno, porque de pronto Dios se arrepintió y no quiso venir. No, eso es sencillo, que eso es lo que vamos a explicar en otra predicación, es que el capítulo 7 de Daniel da algunas características, o más bien una información adicional que no aparece en el capítulo 2 de Daniel. En otras palabras, en los días de estos reyes y la venida de Jesús, aparentemente el texto daría a entender que inmediatamente la división del reino vendría Jesús, pero no es así. Entre esta división hasta la segunda venida de Jesús hay algunos detalles que tenemos que estudiar. Hay una información allí encerrada y nosotros tenemos que estudiar ahora el capítulo 7, porque el capítulo 7 ahora nos va a dar unas información adicional para entender qué es lo que todavía tendrá que pasar para cuando antes de que el Señor venga. Entonces, mis hermanos, queda muy en claro, primero que todo, que la historia está al control de Dios. Como dice el texto, Dios quita reyes y pone reyes. En otras palabras, Dios ha permitido
Dios ha permitido los reyes que han habido, los presidentes actuales que hay. O sea, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Dios. Aquellas personas que de pronto quieren saber el futuro, conocer el futuro, el mejor libro de consulta es la palabra del Señor. Si tú eres aquellas personas que en el pasado por ignorancia no lo sabías y de pronto consultaron a brujos, incluso consultaron muertos, es la hora de pedirle perdón al Señor de que eso lo hizo por ignorancia. Y el Señor entiende, el Señor sabe de que esto no está bien. Porque detrás de consultar a los espiritistas y consultar a los muertos, realmente está el mismo Satanás. El mismo Satanás es el que está detrás de la adivinación. Puede ser de que tú hayas consultado por medio de cartas. Puede ser que tú hayas consultado consultando espiritistas para que los muertos le hablen. No sé, de alguna otra forma. Pero Dios ha dejado su palabra para que nosotros busquemos el canal correcto de nosotros conocer el futuro. La palabra del Señor nos dice claramente que Cristo pronto ha de venir por cada uno de nosotros, que Cristo viene por ti y viene por mí. El Señor quiere que todos vayan al cielo. Él no quiere, el gran deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y sabe? El Señor quiere que tú vayas al cielo, pero no quiere que vaya tú solo, sino que Él vaya con toda tu familia, con todos tus amigos, con todos tus seres queridos. Mis hermanos, en la próxima predicación vamos a explicar esos detalles que no aparecen en el capítulo 2, pero que nos van a ampliar un poquito más el conocimiento para entender que estas profecías, especialmente el capítulo 2, nos apunta hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a tener una oración y vamos a pedirle a Él que nos permita entender cada día su palabra, cada vez que la estudiemos. Y si tienes alguna petición especial, y si tú eres aquella persona que pronto consultaste espiritistas, vamos a pedirle perdón porque de pronto no lo sabías. Y si tú lo sabías y lo hiciste, pues el Señor también está dispuesto a perdonarnos. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos permites a través de la historia entender los sucesos que han de pasar antes de que tu Hijo venga por segunda vez. Gracias Señor porque a través de esta historia entendemos que todo está bajo control tuyo, que nada está a la deriva. Gracias Señor porque encontramos que el único medio de consultar es tu palabra, consultarte a ti a través de la oración, que tú nos puedas hablar de muchas maneras. Y pedimos perdón si alguien ha consultado de pronto brujos, espiritistas, muertos, Señor, que esto la Biblia lo condena. Te ruego, bendito Padre, que tú pues lo perdones, Señor, y que puedas ser personas que solamente consulten a ti. Gracias, Señor, por escucharnos y te ruego por las peticiones especiales de cada quien que habrá en nuestro corazón. Pido por aquellos que sufren por la parte de la economía, por la parte de la salud, de pronto porque tienen problemas con sus parejas, con sus hijos, Señor. Aquellos padres que sus hijos están en las drogas, bendito Padre, ayúdalos para que ellos puedan salir de esa cárcel tan terrible y que ellos puedan buscar también de ti. Gracias, Señor, por escucharnos y te ruego que tú nos sigas bendiciendo en este momento. En el nombre de Jesús, amén.